Descubramos en este video los arquetipos de las sombras en la película de Harry Potter. En el cine este arquetipo cobra vida a través de villanos y personajes que simbolizan los conflictos internos de los protagonistas y de la sociedad misma. La sombra explorando nuestro lado oscuro en el cine. Si entendemos a la sombra como el conjunto de aspectos reprimidos de nuestra personalidad que no queremos reconocer, que incluyen miedos, deseos y traumas que proyectamos a los demás, lo que lo convierte en un arquetipo poderoso en narrativas. Pero ¿cómo funciona esto en el cine? Las películas utilizan a la sombra para externalizar conflictos internos, convirtiéndolos en algo tangible, un villano o una situación. Este arquetipo conecta con el público porque nos obliga a confrontar nuestras propias sombras de manera simbólica. Claves de la sombra en narrativas cinematográficas. Es un espejo del protagonista. Los mejores villanos no son simplemente malos, son el reflejo de las debilidades o miedos del héroe. Obliga al protagonista a crecer. La sombra pone al héroe en situaciones que lo empujan a enfrentar verdades incómodas. A menudo la sombra tiene características que en secreto admiramos, como la libertad y el poder desenfrenado. La sombra nos atrae porque vemos en ella parte de nosotros mismos que preferimos ignorar. Al explorar este arquetipo en el cine, no solo disfrutamos de grandes historias, sino que también conectamos con procesos psicológicos universales. La saga de Harry Potter no solo nos lleva a un mundo de magia y hechicería, sino que también explora temas psicológicos profundos. En este video vamos a analizar uno de los conceptos más fascinantes de Carl Jung, la sombra, y cómo se manifiestan los personajes de esta querida franquicia. Según Carl Jung, la sombra representa los aspectos oscuros o reprimidos de nuestra personalidad, deseos, temores y emociones que preferimos no reconocer. En Harry Potter este arquetipo aparece constantemente, no solo en los villanos, sino que también dentro de los propios héroes. Harry Potter, su lucha con la oscuridad interna. Harry no solo es el héroe luminoso, también enfrenta una sombra poderosa dentro de sí mismo. Su conexión con Voldemort lo obliga a confrontar aspectos oscuros de su ser. La ira, el deseo de venganza y el miedo de ser como él. En el espejo de Oesed también refleja sus deseos reprimidos, la necesidad de pertenencia y amor, que a veces lo hacen actuar impulsivamente. La lección aprendida en esos dos escenarios fue que Harry nos muestra que aceptar nuestras sombras es clave para no dejarnos consumir por ellas. En la cámara secreta, Harry debe enfrentarse al basilisco, una criatura mortal controlada por Tom Riddle, que es Voldemort de joven. Este encuentro simboliza la confrontación directa con sus miedos y su lucha interna contra la influencia oscura que lo conecta con Voldemort. Aspectos claves: el miedo a su propia oscuridad. Harry sospecha que podría ser el heredero de Slytherin, debido a su capacidad de hablar en Parcel, que es comunicarse con las serpientes, lo que lo hace tenebroso de que haya maldad inherente en él. Enfrentar al basilisco es enfrentar ese miedo a ser algo que no quiere ser. A pesar de estar solo, Harry actúa con valentía, guiado por su sentido del deber. La espada de Godric de Gryffindor aparece porque demuestra ser un verdadero Gryffindor, reafirmando su identidad. El basilisco es un monstruo de muerte y destrucción, un símbolo del miedo paralizante. Al matarlo, Harry supera su inseguridad y afirma su capacidad de elegir el bien, incluso cuando parece estar marcado por el mal. En la piedra filosofal, Harry descubre el espejo de Oesed, que muestra el deseo más profundo del corazón. Ve a sus padres muertos, lo que revela su anhelo de pertenencia y amor familiar. Confrontación con su deseo. Harry se siente profundamente atraído por el espejo,
casi obsesionado. El reflejo representa una sombra emocional, su incapacidad para aceptar la realidad de su pérdida. Renunciar al espejo simboliza aceptar la realidad y enfocarse en el presente y en su misión. El espejo es una representación de la sombra psicológica del deseo no resuelto. Superarlo muestra que Harry está aprendiendo a vivir con su dolor sin permitir que lo defina. Los dementores, el terror de la desesperación. Los dementores son una manifestación física de la sombra emocional, el miedo a la depresión y a la desesperación. Al enfrentarlos, Harry aprende a invocar el Patronus, un símbolo de esperanza que solo se logra aceptando y enfrentando nuestras emociones oscuras. Los dementores, criaturas de la saga de Harry Potter, son una representación de la sombra en términos psicológicos, especialmente desde la perspectiva de Carl Jung. Oscuridad y frialdad. Los dementores son figuras envueltas en oscuridad y generan un frío extremo. Esto simboliza emociones negativas como la tristeza, la depresión, el miedo, que enfrían el ánimo humano. Robo de felicidad. Se alimentan de los recuerdos felices, dejándose a su víctima sin esperanza. Esto refleja como traumas y emociones reprimidas. Pueden consumir la alegría y el bienestar si no se enfrentan. El beso del dementor. Su acto más temido es el beso del dementor, que extrae el alma dejando a la persona sin voluntad ni identidad. En términos psicológicos, esto podría simbolizar la disociación o el sentirse vacío tras experiencias emocionales intensas o traumas no resueltos. Presencia constante. Los dementores patrullan y están siempre cerca, lo que refleja cómo la sombra siempre está presente en el inconsciente, lista para emerger si no se le presta atención. Similitudes en la vida cotidiana, depresión y ansiedad. La sensación de desesperanza y vacío que producen los dementores es comparable a la experiencia de la depresión y la ansiedad, que roban la capacidad de disfrutar la vida. Miedos y traumas reprimidos. Los recuerdos dolorosos no resueltos pueden aparecer en momentos difíciles, como los dementores que emergen en los peores momentos. Personas tóxicas. En la vida cotidiana, ciertas personas pueden comportarse como dementores emocionales, drenando energía y dejando una sensación de agotamiento emocional. Y autosabotaje. Cuando evitamos enfrentarnos a nuestras propias sombras, miedos, inseguridades, caemos en patrones de autosabotaje, similares a Harry Potter, cuando necesita enfrentarse a sus traumas para vencer a los dementores. En la historia, el hechizo Spectro Patronum se utiliza para ahuyentar a los dementores. Este hechizo está impulsado por recuerdos felices y una firme voluntad en la vida cotidiana. Podríamos ver esto como practicar la gratitud y la meditación para fortalecer la resiliencia emocional, desarrollar la autoconciencia mediante terapia y autoexploración para integrar la sombra, crear redes de apoyo y amistades sanas que ayuden a mantener una perspectiva positiva. Los dementores son un símbolo profundo y efectivo para representar cómo las emociones negativas y los aspectos oscuros de la psique humana pueden afectar la vida, y también cómo la esperanza, la autoconciencia y el amor pueden ayudar a enfrentarlos y superarlos. Voldemort, la sombra absoluta. Voldemort es la sombra encarnada, no solo para Harry, sino para todo el mundo mágico. Representa el miedo al poder descontrolado y al ego desmedido. Su rechazo a la muerte simboliza el terror universal a lo desconocido y la incapacidad de aceptar la mortalidad. Voldemort es un ejemplo de lo que sucede cuando negamos y proyectamos nuestra oscuridad en el mundo. La transformación de Voldemort en la sombra de la comunidad es una interpretación simbólica inspirada en la psicología junguiana, donde la sombra representa los aspectos reprimidos. Voldemort o Tom Riddle nace de una relación forzada y sin amor, lo que lo priva de experiencias humanas básicas como el afecto y la empatía. Este comienzo lo predispone a desarrollar una personalidad oscura y narcisista, la falta de amor. Desde joven, Riddle es temido por su astucia y crueldad, lo que lo lleva a su exclusión emocional. La comunidad mágica ignora señales de su maldad emergente,
prefiriendo no controlar. Voldemort así va personificando los miedos más profundos del mundo mágico: la muerte, la pérdida de poder y la destrucción del orden social. Su obsesión por la inmortalidad y el control absoluto es un reflejo extremo de deseos humanos universales. La creación de Horrocruxes, que fragmenta su alma, simboliza su completa desconexión con la humanidad. Cuanto más intenta dominar, más se deshumaniza. Horrocrux, para aquellos que no saben o no han visto Harry Potter, son objetos en donde él fragmenta su alma y los guarda ahí para siempre renacer y nunca morir. Durante años, la comunidad mágica niega la amenaza de Voldemort, ejemplificada por el Ministerio de Magia. La lucha contra Voldemort implica que los personajes se enfrentan a sus propios miedos y limitaciones. Harry, su opuesto, sobrevive gracias al amor y la aceptación. Durante años, la comunidad mágica niega la amenaza de Voldemort, ejemplificado por el Ministerio de Magia. Su regreso es un recordatorio que la sombra no puede ser ignorada, debe ser enfrentada. La lucha contra Voldemort implica que los personajes se enfrenten sus propios miedos y limitaciones. Harry, su opuesto, sobrevive gracias al amor y la aceptación, lo que sugiere que la integración de la sombra implica aceptar nuestras debilidades en lugar de negarlas. Voldemort se convierte en la sombra de la comunidad porque encarna todo lo que el mundo mágico teme y reprime: la muerte, el odio, la discriminación y el deseo insaciable de poder. Solo al enfrentarlo y reconocer esos aspectos oscuros, el mundo mágico puede lograr la paz. Severus Snape, el hombre atrapado por su sombra. Snape es un personaje lleno de contradicciones. Su sombra está formada por sus resentimientos, celos y culpa por sus decisiones pasadas, pero también encarna la redención, mostrando que integrar la sombra puede llevarnos a actos de sacrificio y amor. Su amor por Lily, la mamá de Harry, lo redime, pero también lo condena, ya que nunca puede liberarse de su dolor reprimido. Albus Dumbledore, la sabiduría y la sombra. Dumbledore, aunque es un mentor sabio, también enfrenta su propia sombra. En su juventud, su ambición por el poder y su relación con Grindelwald lo llevaron a cometer errores devastadores. Aunque aprende de estos errores, su sombra lo acompaña hasta el final de su vida. Incluso los personajes más virtuosos también tienen su lado oscuro. Sombras colectivas en el mundo mágico. Los mortífagos y el miedo al otro. Los mortífagos representan la sombra colectiva del mundo mágico, el prejuicio, la intolerancia y el deseo de poder a costa de otros. Estos temas resuenan con los miedos reales de nuestra sociedad. Los mortífagos en el universo de Harry Potter son seguidores de Voldemort, caracterizados por su lealtad fanática y su uso del miedo, la violencia y la magia oscura para imponer un orden basado en la supremacía de los magos de sangre pura. Su transformación es una sombra colectiva, puede explicarse a través de los conceptos psicológicos y sociológicos como la teoría de la sombra de Carl Jung. Cuando el concepto de la sombra se amplía a una escala social, se convierte en una sombra colectiva, una suma de impulsos oscuros compartidos por un grupo. ¿Cómo los mortífagos se convierten en la sombra colectiva? En el mundo mágico hay tensiones sociales relacionadas con la pureza de sangre y el miedo a los desconocidos. Magos mestizos, criaturas mágicas no humanas. Estos temores y prejuicios reprimidos se canalizan hacia los mortífagos, quienes personifican esa sombra colectiva al actuar sin restricciones morales. Voldemort alinea estos temores y resentimientos prometiendo restaurar el orden natural. Los mortífagos internalizan esa ideología y justifican sus acciones violentas permitiendo que sus impulsos reprimidos afloren. El uso de máscaras y túnicas refuerzan la idea de la pérdida de identidad individual. Cada mortífago se convierte en una parte de una fuerza colectiva
dispuesta a cometer actos atroces sin asumir la responsabilidad personal. Los rituales oscuros como la marca tenebrosa fortalecen la conexión simbólica de su líder y con la sombra que representa. Similitudes en nuestra sociedad, movimientos extremistas. Los grupos radicales y sectarios funcionan de manera similar, alimentándose de temores y resentimientos colectivos. Discurso de odio y propaganda. Los líderes carismáticos pueden explotar prejuicios latentes para crear un enemigo en común y unificar masas bajo una ideología violenta. La deshumanización y la pérdida de individualidad permiten que personas comunes cometan atrocidades. Fenómenos y multitudes. En ciertas protestas o disturbios, el anonimato y la presión de grupo pueden desencadenar comportamientos destructivos que los individuos solos evitarían. Los mortífagos representan un recordatorio ficticio pero poderoso de cómo los temores, prejuicios y deseos reprimidos pueden unirse en una sombra colectiva devastadora, tanto en el mundo mágico como en el real. La sombra es un tema recurrente en Harry Potter. Nos enseña que la verdadera valentía no consiste en ignorar nuestras partes oscuras, sino enfrentarlas. En cada personaje, desde Harry hasta Voldemort, encontramos un espejo que refleja nuestras propias luchas internas. Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar con nuestra sombra? Aquí tienes algunos pasos claves basados en las ideas de Jung. Es la autoobservación, explorar los sueños, diálogo interno creativo, aceptar sin juicio y buscar apoyo profesional. ¿Te animas a explorar tu sombra? Déjame tus comentarios abajo. Comparte tus experiencias y si te gustó el video no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita.